mansedumbre. Y para que sea tu palabra, Señor, la que siga renovando nuestras mentes y transformándonos a la imagen de Cristo. Mi Señor, anhelamos seguir creciendo en santidad. Anhelamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Pero Padre, reconocemos que para cada uno de nosotros hay muchas dificultades muchas veces para poder seguir entendiendo más tu palabra y seguir creciendo. Mi Señor, pero esas limitaciones no están en ti. Tú eres suficiente, tú has dado la capacidad al hombre y tu palabra nos dice que si alguien es falto de sabiduría, te la pidamos a ti y tú la darías en abundancia. Mi Señor, danos sabiduría esta mañana para poder acercarnos a tu palabra y poder recibirla de ti, mi Dios, para que seas tú llevándote la gloria y la honra esta tarde, Señor. Padre, y te suplicamos que nos sigas edificando como iglesia. Padre, tú conoces nuestra necesidad de cada uno de mis hermanos. Por favor, obra según la necesidad que tenemos de ti, Señor. Bendícenos esta mañana con tu palabra, Señor, y dame gracia abundante para predicar. Te pedimos estas cosas por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a las Escrituras, al Evangelio según San Juan, capítulo 2. Perdón, Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Y vamos a darle lectura desde el versículo 25 hasta el versículo 35. Yo le voy a dar lectura, por favor síganme ustedes con su vista en sus Biblias. Vamos a esperar que todos estemos ahí. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, verso 25. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones de la doctrina de Dios, pero esta mañana eh, no estoy siguiendo el esquema que tengo preparado y que seguiré avanzando. Esta mañana, considerando las fechas y la ocasión que se acerca, he querido tomar el tiempo para meditar en este texto y poder ayudarnos a considerar cómo este Dios que hemos estado observando en las Escrituras, que es trascendente, también es un Dios que le ha placido ser muy cercano a su pueblo. Y esto lo vemos por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esta mañana estaré considerando la fecha que muchos están por celebrar esta semana, la Navidad. Y quise hacer una pausa este día y considerar este texto para que nosotros podamos entender que los atributos de Dios que hemos estado estudiando, las perfecciones que competen a nuestro Dios exclusivamente,
no es algo que haga a nuestro Dios lejano a nosotros. Es decir, cuando nosotros hablamos de un Dios que es incomprensible en su totalidad para nuestra mente finita, no quiere decir que nosotros no podamos conocerle. De hecho, a Él le complace revelarse a sí mismo y que su pueblo le conozca. Cuando nosotros hablamos de que nuestro Dios es uno y que no es la suma de sus atributos, sino que Él es todo lo que es en todo tiempo y en todo momento, hermanos, eso no significa que ese Dios jamás podamos verle en su actuar, como lo hemos visto esta mañana en Oseas. Cuando nosotros hablamos de que nuestro Dios es inmutable y que Él no se ve afectado por ninguna cuestión externa que pueda cambiar su decreto eterno, hermanos, eso no significa que nosotros no podamos ver su interacción en nuestro actuar como seres humanos a una voluntad que el Señor ha permitido que actúe según su corazón. Cuando nosotros hablamos acerca de cómo nuestro Señor no está sometido a pasiones como los seres humanos que se ven afectados por su perspectiva de la realidad que perciben, es decir, Él no se aira de manera iracunda como el ser humano. Él no se llena de tristeza cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos. No estamos diciendo que Dios no ha mostrado sus perfecciones como su amor, su justicia y su misericordia, de tal manera que nosotros podamos entenderlo. Así que, hermanos, es por eso que, habiendo considerado las fechas y la ocasión, regresé a este texto que está verdaderamente hermoso y que nos ayuda a comprender cómo este Dios que es trascendente, que es completamente diferente a su creación, porque Él es el creador y nosotros la criatura, no es un Dios que está lejano a nosotros. De hecho, hermanos, es más cercano de lo que nosotros podemos entender. Hace 8 días nosotros meditábamos en que Dios es espíritu y cómo esa verdad debe de cambiar nuestra forma en la que percibimos nuestra realidad. Hermanos, todavía no hemos logrado avanzar hasta la persona de hasta las 3 personas de la divinidad y la encarnación en su plenitud para poder predicar al respecto de ello. Pero hermanos, no quería dejar a la iglesia sin aterrizar estas verdades a lo que he estado diciéndoles constantemente. Esto no son meros aspectos teológicos que una iglesia debe de conocer. Sí, estos son fundamentos que van a hacer que una iglesia y que tu vida y mi vida estén firmes. Porque estos aspectos de nuestro Dios, que es inmutable, que es eterno como veremos, que es todopoderoso, hermanos, si la iglesia no sigue defendiéndolos y se desvía a lo que muchos teólogos están queriendo hacer por querer tratar de hacer un Dios más relacional, más cercano, afectando la persona de nuestro Dios, tal como Él se ha revelado como un Dios que no cambia, mis hermanos, tú y yo no tenemos en qué sostenernos. Es decir, aquella verdad preciosa que fue revelada en el Antiguo Testamento para Moisés, de aquella montaña inconmovible que David, ante todas las circunstancias y olas que pegaron constantemente en su vida, la utiliza para escribir los salmos de que Dios es la roca en la cual él puede sostenerse. Si no tenemos estas verdades, mi hermano, quiero decirte algo, tú y yo vamos a ser sacudidos. Así que no quiero que estas verdades que son necesarias para la iglesia sean solamente mero conocimiento teológico que envanezca nuestros corazones, porque somos muy propensos a eso, a pensar que ahora sabemos esto y sabemos aquello otro.
Hermano, mi mayor propósito, quiero serte honesto, y esto por causa de mi debilidad, fue estudiar esto para que mi corazón no se viera movido cuando Satanás viene a acusarme, cuando Satanás viene a mostrarme la realidad en la que vivo a mi alrededor. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién nos llamó? Un Dios que no cambia, un Dios que es fiel, un Dios que no se ve afectado por las circunstancias de los hombres, sino que Él actúa según su decreto eterno. Y hermanos, este texto nos lo deja ver. ¿Qué es lo que vamos a ver esta mañana en este precioso texto? Bueno, vamos a ver 4 puntos. El relato de manera general, el personaje de Simeón, el gran Dios que está orquestando este relato y a este personaje, y cuál es la respuesta de este hombre. Así que vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué es el relato que hemos leído? ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, nuestro hermano David ya ha pasado un tiempo introduciéndonos este evangelio. Y hemos pasado ya un tiempo considerable escuchando acerca del primer capítulo. El texto en el que hoy estamos no está muy lejano a eso. Seguimos viendo el actuar del Señor y estamos observando el tiempo en el que el Hijo se hizo un hombre, es decir, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, uno de los evangelistas que más aspectos relata con respecto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es Lucas el evangelista. Él sigue relatando los aspectos del nacimiento de nuestro Señor. Y él está siendo muy detallado, probablemente por cómo él era como persona, pero seguramente porque inspirado por el Señor, eso es lo que quería que su iglesia supiera. Y nos encontramos más puntualmente en el momento en el que el Señor Jesucristo es presentado en el templo. Y esto nos debe de inmediato llevar a considerar muchas cosas que nosotros hemos estado constantemente meditando en el Antiguo Testamento. ¿Por qué está ocurriendo este suceso en donde nuestro Señor tiene que ser llevado al templo y tiene que ser presentado y circuncidado? Esto, hermanos, nos deja ver cómo nuestro Señor Jesucristo literalmente es nacido bajo la ley. Él, siendo el dador de la ley, no se hizo hombre e hizo a un lado a su ley. Él nació bajo la ley como hombre, se sometió a la ley. Estamos viendo precisamente lo que Dios le había dicho a Moisés que se tenía que hacer con el primogénito que naciera, con todo varón primogénito. Y estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice el libro de Levítico capítulo 12, Éxodo capítulo 13, es presentado en el templo en el tiempo adecuado. Así que lo que nosotros estamos observando aquí es el cumplimiento de lo que Él se había dicho. Ahora, hermanos, consideren esto con lo que hemos meditado en Oseas, acerca de cómo la persona de Jesucristo, cuando el evangelista Mateo habla de Él, dice que Jesús es Israel. E Israel es puesto bajo la ley de Moisés. Y ahora Cristo viene desde su edad más temprana, a los 8 días, e inmediatamente, ¿qué empieza a hacer Él? Cumplir la ley. Así que observamos, esta es la ocasión en la que el relato que hemos leído esta mañana es presentado. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, trajeron a Jesús para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Yo no sé si observaron, pero Lucas está siendo extremadamente minucioso en que el
Señor Jesús, a esta muy corta edad, está cumpliendo cada aspecto de la ley. Está siendo obediente a lo que Él había mandado. Así que aquí nos encontramos cuando nuestro Señor es presentado en el templo, cuando Él está en su edad más temprana ya cumpliendo la ley. Pero también, hermanos, es importante reconocer algo. Lucas presenta algo muy hermoso en su evangelio, algo que prontamente pasamos y que perdemos de vista. Pero esta mañana vamos a encontrar uno de los cantos que es presentado en el libro de Lucas, que han tenido trascendencia en la iglesia. Al menos, porque hay quienes difieren si son más de 4, a menos encontramos 4 cantos sumamente importantes hasta este punto. Encontramos, voy a decirles el nombre como se ha escuchado en la tradición de la iglesia. El primero se conoce como el Magnificat. Son palabras latinas que hacen referencia al original griego de esta porción de las Escrituras. El primero es el Magnificat, que es el canto de María. El segundo es el Benedictus, cantado por Zacarías. Estos en el primer capítulo, de hecho el hermano David ya nos ha hablado de ellos. El tercero, conocido como la Gloria, es cantado por los ángeles en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 2, versos antes de lo que hemos llegado a leer. Y esta mañana nosotros vamos a encontrarnos leyendo lo que es conocido como el Nunc Dimittis, que es la forma en la que Simeón pronuncia estas palabras acerca de Dios. Es de suma importancia, ya ha sido de suma importancia para la iglesia este texto, hermanos. Y yo espero que como iglesia podamos reconsiderar estos textos y esto que estamos viendo como nuestro. Así que avanzando esta mañana, hemos puesto cuál es la circunstancia que es presentada en este texto por el evangelista Lucas. Ahora vamos a considerar a este personaje del cual tú y yo tenemos que pensar mucho. ¿Quién es Simeón? ¿Por qué Simeón es mencionado en esta sección de las Escrituras? ¿Qué relación tiene Simeón con el Evangelio? Bueno, primeramente es un poco paradójico para nosotros entender, pero el mismo nombre de Simeón nos dice mucho. Simeón significa Dios ha escuchado, es derivado del hebreo Simón, eso era un nombre muy común. Y casualmente su nombre significa Dios ha escuchado o el que escucha. Y nos dice que este hombre no era cualquier hombre, no era cualquier judío religioso, era un hombre como aquel que es descrito en Salmo 1 o en el profeta Miqueas capítulo 6. Era un hombre que es descrito por el Señor con unas características sumamente particulares. Era un hombre justo y piadoso. Un hombre no solamente justo y piadoso. Vemos el relato de las Escrituras y era un hombre que precisamente por su actuar, su manera de honrar a Dios, de guardar la ley del Señor, de dirigirse con temor y temblor delante del Señor, es guiado por el Espíritu de Dios. Así que eso nos debe de llevar a pensar cómo era la vida de este hombre. Ahora, no estamos hablando de un hombre que externamente es muy recto a los ojos únicamente de los hombres. Estamos hablando de un hombre que teme a Dios. Un hombre que es bienaventurado y que por la gracia del Señor que ha obrado en su corazón, él está buscando hacer la voluntad de Dios. Y yo no sé si lo han considerado,
pero es casi obvio que era un hombre que sabía estar en la presencia del Señor. Porque hay algo que nos dice, él fue guiado no por las circunstancias que están pasando a su alrededor. Él está siendo guiado por el Espíritu de Dios para todo lo que está pasando en este texto. Así que era un hombre que verdaderamente el Señor conocía en su comunión. Era un hombre que sabía estar delante de la presencia de Dios, que se esforzaba por hacer la voluntad del Señor. No un hombre perfecto, pero sí un hombre que se esforzaba por guardar la ley de Dios. Y este hombre es dirigido por el Espíritu Santo. Pero hermanos, eso podemos decirlo sin nosotros no considerar lo que está pasando. Solamente ponte un poquito en unos alrededor de 2000 años atrás. Y ahora trata de imaginar a este hombre Simeón, que nos dice en nuestro texto que aguardaba la promesa de la consolación. Porque nuevamente podemos ver este texto y avanzar muy rápido. Ponte en el lugar de este hombre que muy probablemente era de edad avanzada, que tenía un testimonio delante del Señor irreprensible, pero que sobre todas las cosas aguardaba algo, la promesa de la consolación. Es decir, hermanos, que su corazón conocía a un Dios que no cambia, que su corazón en comunión con el Señor sabía que había un Dios que no se veía afectado por las circunstancias externas a Dios, que lo que el Señor había dicho se habría de cumplir, que él sabía que Dios es fiel y que su fidelidad es por los siglos. Y yo sé que muchas veces no entendemos esto, pero solamente considera a sus padres y a sus padres y tan solo ve unas generaciones atrás. Llevan 400 años sin tener revelación. Ha venido el periodo de silencio después de que el profeta Ezequiel, el profeta Joel y finalmente el profeta Malaquías hablaron. El pueblo de Dios ha experimentado este éxodo que se le había dicho, del cual fueron llevados por causa de su pecado. El pueblo de Dios ha regresado del cautiverio, pero el pueblo de Dios sigue sin ser lo que debería de ser. El pueblo de Dios por el profeta es constantemente exhortado a la fidelidad, a guardar el pacto de Dios. De hecho, ellos han ido a Babilonia y han regresado de Babilonia y se han traído sus prácticas de estas poblados paganos y ahora las están viviendo ellos. Y el Señor les ha de muchas formas hablado por los profetas diciendo que aunque lo que vieron fue demasiado apantallante, que se desprendan de eso porque Él los llamó para ser una nación santa, que bendeciría al mundo. Pero, ¿por qué te digo todas estas cosas? Porque los piadosos, el remanente que el Señor ha guardado a lo largo de la historia del mundo, constantemente miraba sus circunstancias como quizás tú y yo lo hacemos esta mañana y podemos dudar en nuestro corazón y decir, es que Dios nos ha olvidado, es que Dios ha olvidado su promesa, es que Dios había prometido la consolación de Israel, es que ¿dónde está la raíz de David? Es que Dios había dicho que nos salvaría. Es que Dios se ha olvidado de lo que ha prometido. Pero ¿qué dice Dios de sí mismo?
Diles, yo soy el que soy, Moisés. Dile a este pueblo que lo sacaré y que lo guarde en su corazón, generación a generación a generación. ¿Quién se les presentó? No una imagen, no algo hecho con las manos. Se les presentó el Dios que es espíritu, que no pudieron ver, que no pueden sostener, el Dios que es incontenible. Y es a él al que escucharon que dijo, diles, yo soy el que soy, y el que yo soy te libertará. Y el pueblo tenía que recordar generación a generación, cuando el corazón dudara, que su Dios es el que es y no cambia. Que si Él es fiel, Él seguirá siendo fiel, aunque Él está obrando a través de las cosas que parecieran que no es fiel. Pero Él no cambia. Así que tienes las circunstancias que ha vivido el Israel, que salió de Egipto hasta los tiempos de Simeón, muchísimas generaciones acercándose para decirle, ya Simeón, por favor, ¿cómo esperas en esto que es absurdo? Por favor, Simeón, nuestros padres han esperado, fueron llevados cautivos, regresaron. El templo que ves ahora no era lo que fue con, con con Salomón, perdónenme, siempre me confundo en esos nombres. No es el templo de Salomón. Ya, Simeón, no desperdicies tu vida. Sí, Dios nos guarda, pero mira, hay cosas más importantes que hacer. Mira, ¿por qué no te unes a los fariseos, a los escribas? Mira, haz algo más productivo, Simeón. Pero, hermanos, el texto nos dice lo contrario. Él esperaba en el Dios que le fue revelado a sus padres. Él esperaba en el Dios que ha sido revelado por su palabra. Él claramente sabe quién es Dios en el que él espera. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué podemos concluir estas cosas? Porque es el Dios que orquesta toda su creación desde el principio hasta el fin, que está obrando aquí, hermanos. Hay tres aspectos que aquí son mencionados por Simeón, que no competen a él. Hay tres aspectos que son mencionados que tienen todo que ver enteramente con el Dios al que él aguarda. Primeramente, él está aguardando en una promesa. Segundo, está aguardando en algo por una revelación. Y tercero, esa revelación le ha dicho que tendrá cumplimiento esa promesa. Y quiero decirles algo, hermanos. Eso solamente lo pudo hacer Dios en la vida de este hombre. Y está usando a un hombre insignificante que quizás era la burla de todas estas personas. Y es el mismo Dios que ha orquestado y estaba orquestando todos los hechos que estaban pasando a todo su alrededor. ¿Por qué? Porque de Egipto saqué a mi hijo. Porque era necesario que él fuera para ser empadronado. Hay cientos de hechos que están ocurriendo que si nosotros no meditamos en ellos, no vamos a entender cómo cada jota y cada tilde se está cumpliendo por el soberano decreto de nuestro Dios, por medio de su poder obrando, aún en la libertad de la voluntad de los hombres. Es increíble cómo lo que está diciendo aquí Simeón acerca de esta promesa no era una revelación nueva. Él está aguardando la consolación y acompáñame rápidamente a Isaías. Porque quiero decirte algo. Simeón no es un gentil en este momento. Él es un fiel del antiguo pacto. Él conoce las promesas del antiguo pacto. A sus padres le fueron dadas. Por medio de los profetas les ha hablado Dios a sus padres. Él entiende perfectamente
lo que él está aguardando, no como un gentil. Dice el profeta Isaías, desde el versículo 1 en el capítulo 40, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble han recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá. Porque la boca de Jehová ha hablado, porque la palabra de Dios ha salido. Hermanos, él esperaba una consolación. Y esta consolación para el pueblo de Dios, del cual vendría su Mesías, o el ungido, como lo llama aquí, era una consolación de liberación de lo que las consecuencias han vivido generación tras generación. Como se los dije en las predicaciones de Zacarías, hermanos, el pueblo de Dios no estaba esperando, los que aguardaban las promesas, no estaban aguardando meramente una libertad política, aunque lo vemos que en los tiempos del Señor Jesucristo esto ya está pasando. Pero hay piadosos o obedientes al pacto, porque eso es lo que significa la palabra, obedientes al pacto, que están esperando por algo mayor. No están esperando simplemente que venga un rey a libertarlos políticamente, porque mi amado hermano, eso pasó con Egipto, porque eso pasó con los imperios que los llevaron cautivo. Y aún así tú ves al clamor del pueblo de Dios a lo largo de la historia y a los profetas clamando que ellos esperan una libertad mayor. Y aquí ves a Simeón diciendo que él espera una consolación que el profeta anunciaba, no a un rey que entraría en un caballo blanco con una espada para libertad del imperio romano, sino a un rey majestuoso, todopoderoso, que fue anunciado que vendría para libertarlos de su pecado. Porque como dice el profeta Isaías, por su pecado han recibido el doble, pero su pecado les ha sido quitado. Y aquí tenemos a este hombre aguardando la promesa de que la consolación vendría. Y yo no sé si has percatado lo que dice Isaías en el versículo 5 que leí. Ellos verían algo. Ellos verían algo que vio Moisés cuando subió al monte. Ellos verían algo que Salomón vio cuando consagró el templo. Ellos verían algo precioso cuando el pecado fuera quitado. ¿Qué verían, hermano? La gloria de Dios. Ellos iban a poder percibir la gloria de Dios, el Shekinah, esa manifestación de Dios, que es un Dios trascendente y que se ha manifestado a los hombres. Y dice Simeón que a él le fue revelado por el Espíritu que él no moriría sin ver esa promesa cumplida. Que él no moriría sin mirar la promesa que sus padres recibieron, que los profetas anunciaron, que el pueblo anhelaba. Una libertad gloriosa y una manifestación preciosa. Emmanuel, Dios con nosotros.
Mi hermano, Dios le revela a este hombre que él vería ese cumplimiento. Y acompáñame unos capítulos allá adelante, capítulo 52 de Isaías. Dice versículo 7, capítulo 52, desde el versículo 6, perdón. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dicen en Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. A Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y a todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Hermanos, dice nuestro texto que aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: hermanos, ¿quién trajo a los padres al templo? ¿Quién dio a este hijo, a María y a José? ¿Quién le revela a Simeón lo que está aconteciendo? ¿Quién le dijo al profeta que profetizara al pueblo de Jerusalén? ¿Quién le dijo qué es lo que pasaría? El mismo Dios que hemos estado aprendiendo a través de su palabra. Este Dios que había dado una promesa poco después de que el pecado había entrado a esta humanidad, y que sigue controlando cada detalle de la revelación de su salvación para con su pueblo. Y este Dios se le acerca a este hombre para decirle: tú verás a mi ungido, tú verás a mi Mesías, tú podrás ver que la salvación, el Cristo esperado y anunciado, ya ha venido, porque la salvación ya ha venido a mi pueblo. Ahora, ¿cuál es la respuesta de este hombre? ¿Qué es lo que él responde? ¿Qué es lo que él responde ante entender que su pueblo está siendo consolado después de años, que el Señor ya se ha acercado, Él ha venido? ¿Qué es lo que él dice? ¿Cómo es su actitud de este hombre? ¿Qué hace Simeón? Bueno, yo no sé si te percataste en nuestro texto, pero dice algo hermoso. Dice que él toma con sus brazos y envuelve a Jesús, el niño. Yo sé que nuestro texto dice que lo tomó en sus brazos, pero si tú fueras al original, la expresión que está diciendo es que este judío insignificante al cual el Señor se le ha revelado por gracia, que el Mesías esperado,
La raíz de David, el cumplimiento perfecto de Dios morando en medio de su pueblo, Emanuel, el tercer templo, Dios en medio de su pueblo, está ahí delante de él cuando sus padres lo traen. Y Simeón lo que hace es, lo agarra con sus brazos y se estremece en él y dice, porque mis ojos han visto tu salvación. He esperado toda mi vida. Mis padres esperaron toda mi vida. Toda la humanidad ha esperado toda la vida para un momento importante en toda la trascendencia de la historia. Y este hombre tiene el privilegio de tomar a Cristo con sus brazos y decir, porque mis ojos han visto tu salvación. Él dice de ese bebé, Jesús es la salvación de mi pueblo, la esperanza anhelada. Generaciones han muerto y ahora puedo verlo y puedo tenerlo entre mis brazos. Las consecuencias que vivieron mis padres, que viví yo, que he vivido la humanidad, que viven mis vecinos, que vive absolutamente todo mundo, ha terminado porque mis ojos pueden tener entre mis brazos tu salvación, Dios. Y entonces Él bendice a este niño. E inmediatamente, hermanos, Él empieza a adorarle a este niño de 8 días. Considera esto. Dice un hermano, imagínate a Simeón, revelado por el Espíritu de Dios, yendo día tras día. ¿Será hoy que lo vea? No. 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 Ya, Simeón, ya, por favor, haz algo más productivo en tu vida, Simeón. Deja de esperar. Recuerda a tus padres, por favor, Simeón. No, el Señor me ha dicho, Él es fiel, Él no cambia. Él me ha dicho que yo le vería, que yo le vería, que yo le vería. Y finalmente llega y el Espíritu de Dios le revela, aquí está la salvación, la consolación a mi pueblo, la salvación anunciada a todo el mundo, la gloria de Dios. La estás percibiendo, Simeón. Y Simeón lo único que puede hacer es adorarle, adorarle. Dice nuestro texto, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. No han visto al Mesías que un día vendría a salvar. No han visto a un rey que un día vendría a establecer un reino. Mis ojos están viendo tu salvación, Señor. Tu consolación ha llegado a este mundo. Este pequeño bebé frágil es el mismo que sostiene la creación y mis ojos lo están viendo. Este Dios inamovible, este Dios inmutable, este Dios que es uno, este Dios autosuficiente, ahora se ha hecho hombre y puedo sostenerlo y puedo ver la consolación que mi pueblo anhelaba, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. ¿No hiciste un plan B, Señor? ¿No te equivocaste aquí y allá? Tú la preparaste desde antes de la fundación del mundo. Esta salvación anhelada, prometida y esperada por muchos años, ahora la estoy viendo. Señor,
puedo morir. He visto el propósito de toda tu creación. Salvación, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La gloria de lo que anhelábamos. ¿Puedes oír lo que Simeón está diciendo? ¿Puedes conocer que este hombre quizás escarnecido por las personas que lo veían aguardar, es un hombre que entiende la palabra del Señor? Y que él puede saber que las profecías, las tipologías, la revelación y todo absolutamente apuntaban a un solo aspecto, y ese aspecto está en sus brazos. Puedes entender que él no está considerando una esperanza diferente, sino la de la salvación, que es luz a los gentiles y la gloria de su pueblo. He aquí el Señor. Todo lo que apuntaban los profetas, lo que Moisés había dicho, lo que le fue revelado en la caída a Adán y Eva, ahora lo está viendo él, lo está palpando. Ya no hay más sombras, ya no hay más aspectos no claramente dados. Ahora él lo está viendo. Por eso el autor de Hebreos dice: Dios, habiendo muchas veces hablado en otros tiempos de muchas formas, ahora él habla por medio del Hijo. Y Simeón lo tiene ahí, sabiendo que el cumplimiento ha llegado, la gloria de su pueblo esperado. Ahora, hermanos, esto él lo entiende porque el Espíritu se lo revela. Porque tú ves inmediatamente a José y a María. Dice, ¿qué están diciendo de este niño? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? La salvación de los hombres, judíos y gentiles, ahora está siendo palpada, Emmanuel. Así que este texto nos deja ver, hermanos, que Cristo es el cumplimiento del pacto de gracia, la esperanza de Israel, la luz de los gentiles, el juez revelador de los corazones, aquel que fue anunciado por los profetas, dado a la esperanza al pueblo de Israel. De ti vendrá la salvación. Ha venido para el mundo y todas las naciones le verían. Por eso, quiero decirte algo, hermano. Es un grave error no maravillarnos del nacimiento de nuestro Cristo. Es un grave error. Su obra, el Evangelio, incluye un glorioso nacimiento que fue exaltado por su creación espiritual y material. Aquí tienes a los fieles del pacto adorándole, y textos atrás a los ángeles reverenciando a este niño. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, es tan magnífico, tan glorioso, como la esperanza de la gloria que vemos en su muerte y en su resurrección, hermanos. Pero tristemente, como iglesia, muchas veces consideramos que el nacimiento es algo para pasar pronto. Así que quiero aplicar esto a nuestros corazones. Yo sé que hay personas que celebran Navidad, otras personas no la celebran, pero quiero hacerte unas preguntas para que tú reflexiones en tu corazón esta mañana. ¿Qué celebras en esta Navidad? ¿Celebras que estás con tu familia? ¿Celebras el descanso que recibimos en el trabajo? ¿Celebras los muchos regalos que te dan? ¿Celebras el aguinaldo que quizás algunos recibimos en nuestros trabajos?
¿Celebras los adornos hermosos que vemos por las calles y en nuestros hogares? ¿Celebras los bellos cantos que cantamos? O quizás eres del otro extremo. Celebras que no adornas, celebras que no tienes nada que ver con esta tradición mundana, como muchos la llaman. Celebras que este mes tú te guardas de cuestiones mundanas y paganas, como se le ha llamado. Tú y yo tenemos que reflexionar en este mes en donde el mundo entero recuerda que Cristo vino. Y es verdad, hermano, no vino en diciembre, pero el mundo entero lo recuerda. ¿Qué celebras en tu corazón? ¿Celebras las películas bonitas que han hecho de esta época? ¿O celebras que eres determinante para no envolverte en nada de esto? O quizás, por la iluminación del Espíritu Santo, celebras que Dios se acercó a ti, que Dios vino a morar entre nosotros y que Dios nos ha salvado con su gran brazo de poder, como lo dice el profeta Isaías, y que ahora puedes estar con Él. ¿Celebras que el Espíritu de Dios ha abierto tu entendimiento para mirar a ese niño que nació hace 2000 años y que creció en conocimiento y en sabiduría hasta el tiempo del cumplimiento para ir a la cruz y llevar nuestro castigo en aquella cruz y resucitar al tercer día gloriosamente para sentarse nuevamente en su trono y gobernar hasta el día que vengas? Gobiernas que este Dios trascendente que desde antes de la creación, porque Él hizo todas las cosas en el principio y Él ya existía, le ha placido siendo espíritu, espíritu inaccesible, espíritu incomprensible, espíritu purísimo, no compuesto, Dios todopoderoso, tomó forma de carne y se hizo hombre desde un pequeño bebé. ¿Comprendes que aquel mensajero que venía a preparar camino llamado Juan, cuando estuvo cerca de él, no podía en su vientre de su madre dejar de brincar, de saber que este Dios trascendente había acercado a una humanidad que lo rechaza como tú y como yo en otro tiempo? ¿Comprendes que este Dios trascendente, santísimo, fuego consumidor, que aborrece el pecado, vino a este mundo en forma de siervo y estuvo sometido a padres terrenales como tú y como yo? Quiero decirte algo para que consideres, porque nos hemos acostumbrado a cosas que tú y yo no deberíamos de tener ninguna costumbre. La historia es dividida en antes y después de Cristo. Y quizás tú y yo consideramos esto con mucha ignorancia, como a mí me pasaba, porque no entendemos cómo la historia ha avanzado. Pero ve unas páginas atrás en el Antiguo Testamento y tú te darás cuenta que en el tiempo antiguo la historia era dividida por reyes importantes. Por ejemplo, en el año X del rey Nabucodonosor, o en el año X del rey Ciro. Bueno, hermanos, nada más quiero que veas la trascendencia de este rey. La humanidad en su mayoría vive en el año 2000X, después del rey Jesús que vino a este mundo. Yo sé que son cosas que expresamos y expresamos y han perdido su trascendencia, pero tienes a su pueblo y a los ángeles postrándose delante de este niño que controlaba a su creación y que finalmente, en el tiempo preciso, había venido para traer salvación. Así que, pregúntate, ¿qué celebras esta Navidad? Y no me refiero solamente a esta semana, hermano. ¿Qué celebras cuando consideras que Cristo vino a este mundo?
que la consolación y la salvación vinieron. Pero aún más, hermano, considerando la vida de este hombre, tú y yo tenemos mucho más luz, porque el canon ha sido dado, la palabra nos ha sido dada. ¿Cuál es tu esperanza futura? ¿Dónde descansa tu corazón? ¿Sabes? Muchas veces puedes encontrar a los cristianos que su esperanza o es una guerra mundial, o es un gran avivamiento, o es un templo, o es un avivamiento y reunión de muchos santos. Porque esas cosas las podemos concluir, algunas de ellas en la Biblia. Pero ¿cuál es nuestra esperanza verdadera? Dice las Escrituras que los apóstoles tenían una esperanza, que así como le vieron ir, así regresaría por su iglesia. No era un avivamiento, tampoco era un Armagedón, tampoco era un templo. Y si tú consideras esas cosas verdad, no estoy aquí tratando de arguir en contra de ellas. Solo considera el corazón del hombre, porque a veces ves muchos teólogos exaltando estos aspectos por encima de una verdad más gloriosa, que aquel que ascendió descendería por su pueblo y ahora le veríamos y estaríamos con él. Sí, quizás dirás, bueno, yo a lo mejor moriré. Sí, y serían levantados los muertos de la tierra y entonces serían levantados y les verían cuando él venga con voz de trueno. ¿Es esa nuestra esperanza? Como la esperanza humilde y sencilla de Simeón. Es nuestra vida reflejando la esperanza de la venida de nuestro Cristo. ¿Vives al entendimiento como Simeón, que aunque nuestra familia nos vitupere, aunque este mundo nos aborrezca, o que aún como este texto dice, causará disensión entre muchos, el evangelio de nuestro Señor que vino para consolar, tú puedas seguir esperando? Señor, mis fuerzas se acaban, mi pecado es evidente cada día, mi torpeza cada vez es mayor, cada vez lucho más, pero tengo una esperanza, que algún día te veré, que algún día se acabará, que algún día mis fuerzas serán renovadas en su totalidad, mi salud será plena, mi mente será clara y todo lo que este día es un estorbo por causa del pecado será quitado perfectamente. ¿O consideras que se ha tardado tanto que quizás no vale la pena seguir esperando? ¿Consideras que ya no es necesario vivir en piedad y en justicia, porque ya se ha tardado demasiado, como aquellas vírgenes insensatas? ¿O estás como un pequeño, ansioso de ver a su padre venir? ¿Estás ansioso por ver a nuestro Señor venir entre las nubes y te diriges con temor y temblor todo el tiempo de tu peregrinación, tal como aguardaba Simeón? ¿Es esa nuestra esperanza, hermano? Tercera pregunta para reflexión. ¿Te deleitas en todos los aspectos de la revelación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, sea en Navidad o en cualquier otra época? ¿Sigue siendo tu deleite conocer a Cristo al acercarte a las Escrituras para conocerle más en el Génesis, para conocerle más en los profetas, más en los libros de la sabiduría, más en el Apocalipsis? Me acerco porque quiero conocerle más y más. Puedo decir como Juan, quiero recostarme en tu pecho y quiero sentirte cerca, mi Señor. ¿O te satisface tu desempeño y cumplimiento a tus obras?
O quizás, peor aún, tu avance en la teología. ¿Qué está teniendo más peso en tu corazón que nubla la hermosa, preciosa revelación del Hijo encarnado, del Hijo que tomó cuerpo, del Hijo que vino y nos visitó, de aquel Dios Espíritu que se hizo hombre, 100% Dios, 100% hombre, en la persona de nuestro Cristo, vino? ¿Hay algo que te maravilla más? Mi amado hermano, estas preguntas, todos incluyéndome a mí, son preguntas que constantemente debemos de hacernos. Porque, sabes, somos muy prontos a dejar que la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo sea tan asombrosa como verdaderamente lo es. Tú y yo necesitamos considerar estas verdades para seguir adorando a nuestro Dios y gozarnos en el hecho de que el Hijo se hizo carne y que la salvación ha venido. Pero amigo, esta mañana también estás entre nosotros sin conocerle. Hay personas en medio de nosotros que no miran a este glorioso Jesucristo como su Salvador. Lo pueden mirar como un gran profeta, lo pueden mirar como una persona preeminente, lo pueden mirar incluso como un rey de los judíos, lo pueden mirar incluso como un Salvador, como un Dios, pero no lo pueden mirar como el Dios, el salvación, el Salvador, la salvación viniendo a este mundo. Aún no pueden mirarlo como el único camino y la verdad, como el único por el cual podemos acercarnos al Padre. Quiero decirte algo esta tarde y ojalá puedas considerarlo mientras tomamos la cena del Señor y mientras vas a oír bastante el tema de Jesucristo esta semana. Dios ha venido para consolar a los hombres, pero para que seas consolado, tienes que recibir su gloriosa salvación por fe en Jesucristo. Si no crees en Jesucristo como aquel que vino a morir por tus pecados y vino a vivir en tu lugar, si no puedes abrazarla con todo tu corazón y saber que en Él está tu esperanza, que Él, solamente Él es tu salvación y no hay salvación fuera de Cristo, si no puedes descansar enteramente en Él y abandonar el pecado que amas, esta consolación aún no es para ti. Pero el Señor dice que si tú vas a Él, Él no te echa fuera. Es muy sencillo para nosotros porque Él ya lo ha hecho posible. Y lo único que pide es que creas en el Señor Jesucristo y te arrepientas de tu pecado. Así que sigamos considerando estas verdades, hermanos. Vamos a pasar a la mesa del Señor. Santo, te damos gracias esta tarde, porque te ha placido visitarnos, porque te ha placido que el Hijo se haga hombre, porque Él ha venido y ha nacido en medio de pecadores, y le ha placido mostrar tu gloria y tu poder. Mi Señor Jesús, gracias, gracias por haber venido. Gracias por victoriosamente haberte levantado de entre los muertos y ascendido a los cielos. Gracias, mi Señor Jesucristo, por habernos mandado que cada día del Señor pudiéramos tomar el pan y beber la copa, y que pudiéramos recordar que esto es lo que tú hiciste por nosotros para salvarnos hasta el día que nuevamente vengas, Señor. Mi Señor, esta mañana nos acercamos a tomar el pan y la copa. Y Padre, lo hacemos con reverencia, pero también con santa expectación. Porque dice tu palabra que mientras hacemos esto, aguardamos pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos tu promesa, Señor, de que vendrás, no solamente del costo que tuviste que llevar para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que la maldición fuera quitada. No solamente, mi Señor, recordamos
la victoria que tuviste sobre la serpiente, sino recordamos que también vendrás por tu pueblo y que reinarás gloriosamente en medio de ellos y que todas las cosas serán hechas nuevas. Mi Señor, mientras tomamos estos elementos, tu iglesia aclama, ven pronto, Señor. Ven, Señor Jesús, y bendícenos entre tanto que eso pasa. Mi Señor, afirma nuestra fe esta mañana. Afírmala en tu evangelio, afírmala en tu palabra. Afírmala, Señor, para que podamos seguir avanzando este evangelio que nos ha sido dado, para seguir proclamando a las naciones que nuestro Señor reina y que ha vencido. Fortalécenos, mi Señor. Sé tú con tu iglesia, por favor, ayudándonos. Te lo pedimos, Padre Santo, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Acompáñenme, por favor, a la primera carta a los Corintios,